Para dar prioridad al uso del transporte público y la bicicleta, la Secretaría de Movilidad anunció que a partir del próximo 21 de octubre iniciarán 3 programas piloto. Vamos a hacer unos carriles para bicicletas en un par de ejes viales de forma temporal, un poco para mostrar cómo se hace esta redistribución del espacio. También ese mismo día estableceremos un piloto de un carril exclusivo o semi-exclusivo para transporte público sobre Calzada de Tlalpan. Y también a partir de ese día, estábamos muy ansiosos de este anuncio que ya nos había dicho la directora del metro, se podrán subir bicicletas al metro después de las 10 de la noche, todos los días. Será en el eje 2 Poniente Gabriel Mancera, en el tramo de Avenida Universidad a Paseo de la Reforma, donde habrá un carril solo para ciclistas, así como en el eje 3 Poniente Coyoacán Amores de Avenida Universidad a Insurgentes. En cuanto al carril semi-exclusivo para transporte público sobre Calzada de Tlalpan, este se habilitará de Churubusco a Tlaxcuaque, con el que se busca ahorrar 20% los tiempos de traslado en esta ruta de 8 kilómetros. Respecto a la entrada de bicicletas al metro, la directora de este sistema de transporte, Florencia Serranía, informó que con ello se fomentan los viajes multimodales, de modo que las personas puedan utilizar 2 medios de transporte. Vamos a sacar las medidas para que los usuarios de bicicletas sean muy cuidadosos cuando ingresen sus bicicletas y de igual forma durante el día, que ya está permitido que pequeñas bicicletas plegables con un peso específico, carreolas, patines, todo lo que tiene ruedas, pueda ingresar al metro todos los días. En el marco del Día Mundial Sin Auto, el titular de la CEMOVI recordó que 80% de los traslados de los capitalinos se realiza a través del transporte público, por lo que se busca que este tipo de programas sean permanentes. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.